quiero agradecer, en verdad, en todo lo que vale la presencia en este espacio de Irradia Noticias del licenciado Dagoberto Santos Trigo. Él es el vocal ejecutivo en nuestro estado, representante del Instituto Nacional Electoral. Dagoberto, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vernos personalmente. Teodoro, para mí es un verdadero gusto tener la oportunidad de charlar contigo, sobre todo con temas electorales que, como platicábamos previo a esta plática, pues en el mes de septiembre se inicia prácticamente en todo el país el proceso electoral, se anuncia formalmente, bueno, sí, el proceso electoral. Nosotros estamos muy pendientes de ellos. De hecho, creo que ya hemos estado trabajando desde cuando concluye el proceso anterior. Inmediatamente el siguiente lunes nosotros iniciamos con la actualización del padrón electoral. O sea, y ese padrón electoral va a ser el primer elemento importante que se requerirá para los procesos electorales, tanto para el local como el federal. El INE ha sido sujeto a variaciones, las leyes han ido actualizándose, ha sido igualmente sujeto de muchas críticas. Tú estuviste aquí tu primera etapa, Dagoberto, ¿hace cuántos años? Yo llegué aquí en el estado en el 2005. Desde 2005 tuve hasta el mes de agosto del 2016. Bien, y después migras a otros estados de la República, entre ellos Guerrero, retornas a Morelos. De ese INE del 2005 al INE del 2023, ¿qué reflexión le deja a un hombre que ha entregado su vida a los procesos electorales? Yo creo que mantenemos la misma mística, ¿no?, de organizar procesos electorales, que no quepa duda quién ganó. O sea, el compromiso institucional es proceso sin favorecer a ningún partido político. Queremos que este proceso también, claro, ha habido muchos cambios, las leyes se han ido perfeccionando, yo creo que para bien y para seguir consolidando la democracia. La democracia todavía no, creemos de que no está plenamente consolidada, mientras, a ver, yo creo que la autoridad electoral, hay muchos que solo piensan de que contamos los votos. O sea, y en la democracia, los clásicos dicen que el que tiene más voto es el que gana las elecciones, y yo creo que es cierto eso, pero lo más importante de una democracia es que haya las mejores condiciones para que ese voto que va a expresar el ciudadano, hombre o mujer, en la urna, sea con absoluta libertad y no por presiones de sindicatos, no por presiones del gobierno, no por presiones de partidos políticos. Yo creo que, o incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta por grupos fácticos, espurios, que presionan a los ciudadanos para que voten por ese X y Y candidato. Yo creo que eso es lo más importante, que haya condiciones para que el ciudadano se exprese de manera libre, sin presión alguna. Y para que eso suceda, yo creo que lo primero que debe pasar es que los gobiernos, tanto el local, federal y municipal, no deben hacer ni presionar ni calzar a ningún candidato, principalmente con dinero público. Eso yo creo que es repudiable, y la autoridad electoral, cuando tengan los elementos suficientes o las pruebas necesarias, actuará en consecuencia. No se va a permitir de que recursos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacer obras en favor de la ciudadanía, lo utilicen para compromisos políticos. Yo creo que eso es lo primero. La otra, la autoridad electoral, yo creo que debe ser una autoridad que no tenga miedo a aplicar la ley. O sea, si alguien viola la ley, ya sea candidato o partido político, debe aplicarla. Y yo creo que eso es lo más importante, porque finalmente a quien vamos a elegir nos va a representar a todos. Y finalmente el que tenemos que elegir tiene que garantizar que los problemas que existen en el Estado, en el país, que son muchos, pues deben empezar a resolverse para
que los mexicanos, los morelenses, pues tengamos, yo creo que mejores condiciones de vida. Y cuando digo mejores condiciones, porque hay temor por parte de la violencia, hay problemas de desempleo grave, y que yo creo que todo esto se debe de solucionar con una política pública adecuada, clara, precisa, donde estemos incluidos los mexicanos, los morelenses. Estamos platicando con el licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en esta entidad federativa. Me explicabas que el 1 de septiembre, Dagoberto, se canta pues el arranque del proceso electoral, pero hay aquí también una fecha importante y simbólica, el 7 de septiembre. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, el 7 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México se reúne el Consejo General y anuncia que formalmente inicia el proceso electoral. O sea, ¿por qué hasta el día 7 y no el día primero? Bueno, ahorita los partidos políticos, tanto el partido que está en el gobierno y los de oposición, están en una situación de tener a quien va a coordinar, o bueno, designar a quien va a coordinar los esfuerzos de cada partido, y seguramente va a ser el candidato presidencial. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, siendo respetuoso de estos acontecimiimientos, lo hará hasta el día 7, es decir, pasado mañana. Ya entendí, para que no exista alguna restricción en estas contabilidades. Sí. Entonces, estamos en el 7, ya un partido, o 3 partidos ya definieron quién va a ser con su coordinador. Falta la otra parte, y yo creo que después del 7 ya anunciaremos que inicia el proceso electoral, y vienen una serie de restricciones para los partidos políticos, y esas restricciones se hacen con el propósito de tener equidad en la contienda. O sea, una contienda donde los dados se cargan, ya sean los dados que da el poder económico, sí, o los dados que da el poder político, o los dados que dan las presiones de los grupos legales e ilegales, yo creo que eso debe de quedar a un lado. Y es importante también ver una cuestión de equidad en cuanto a las contiendas. Hemos visto aquí que prácticamente, y digo, los partidos políticos, algunos más que otros, están haciendo y se están adelantando, y yo creo que también respetar la democracia es también respetar los tiempos, y ahorita no estamos en tiempo ni de precampañas, mucho menos de campaña. Estamos en tiempo de que se organicen los partidos políticos, porque yo creo que en México, con todo el dinero que le da la ciudadanía, que es dinero público, yo creo que debe de buscar o ver la posibilidad de qué van a ofrecer a los ciudadanos. Los ciudadanos ya están hartos de que les ofrezcan fantasías de arreglar todo y finalmente no arreglan nada, de incorporar a las mujeres en los gabinetes y finalmente no las incorporan. Yo creo que es una deuda que hay en el estado de Morelos. Además es una deuda, yo creo, que las propias mujeres deben reflexionar. Hubo en un tiempo donde el Congreso local tuvo la mayoría de mujeres, y quien coordinó el Congreso no fue una mujer, y yo creo que eso también como que complica ese esfuerzo que en varios de varias mujeres que al Estado han alzado la voz y han dicho: nosotros las mujeres podemos, y yo estoy plenamente convencido, seguro de que puede. Es más, si en el Estado ha habido algunos problemas, yo creo que también es importante darle oportunidad a las mujeres para que con su talento pues puedan participar activamente y puedan ayudar. Yo creo que la responsabilidad es de todos, pero a las mujeres poco se les incorpora en los cargos administrativos, donde se toman las decisiones más importantes para el Estado. Y yo creo que la equidad debe de ser en todo. Ya la equidad política en Morelos ya la tuvimos, incluso en una legislación mayoritariamente fueron mujeres. En el Congreso Federal también ya tenemos una equidad. Falta en la cuestión administrativa, en el gabinete federal también ya hay una equidad.
En algunos estados como que hay resistencia, y yo creo que esa resistencia la rompe con la protesta de las mujeres y las exigencias de las mujeres, porque todos los cambios que se han hecho dentro del país para beneficio de la ciudadanía son cambios que se han impulsado a través de la sociedad, de los medios de comunicación han ocupado un papel importante. Había que recordar cuando había partido único, los medios de comunicación abrieron para todos los partidos políticos, y eso fue, yo creo que saludable para la democracia, y yo creo que eso fue una de las acciones más importantes que se empezaron a dar por allá por la década de los 90, y finalmente yo creo que todos los medios que tienen una opinión pública, yo creo que y han abierto los micrófonos para los líderes sociales que tienen preocupaciones, y sobre todo la posibilidad de incidir en cuanto a cómo debe de impulsar las políticas públicas en un estado generoso, rico como es nuestro estado de Morelos. Entonces Morelos requiere, yo creo que atención urgente, y yo creo que también una reflexión por parte de los ciudadanos para que se vote por la propuesta política más idónea, para la propuesta social más idónea, y yo creo que eso sería más lo importante. Nosotros, ¿qué ofrecemos como autoridad electoral? Ofrecemos no solamente de que vamos a contar bien el voto, porque el voto, había que decirlo, y también con toda claridad, quienes lo cuentan son los propios ciudadanos. O sea, ahí no es que la autoridad electoral contó bien o mal los votos, lo cuentan los ciudadanos en la casilla, el vecino del que va a votar es el que está contando en presencia de los partidos políticos y de todos los que están viendo este proceso. Ya lo que hace la autoridad electoral, sumar todas esas casillas o todas esas actas, y en esa suma determinar quién fue oficializar el número. Es correcto lo que dice, oficializar, determinar quién ganó. A ver, lo importante aquí es también que la autoridad electoral se inmiscuya para que haya las mejores condiciones para que ese voto se lleve a cabo de manera libre, de manera, bueno, ya reflexionada, es un problema complicado, pero por lo menos de manera libre, decirle que nadie se puede dar cuenta por quién vota, porque no amenaza, claro, no voy a dar cuenta, eso y no es nada cierto. de que te obliguen la te fotografía, nadie etcétera. puede, no es cierto. Oye, Dagobart, después del 7, que se declara la apertura del periodo electoral en toda la República Mexicana, ustedes están obligados a sesionar ya localmente. Mira, ¿sabes qué? Sí, nosotros, primero, el primer acto importante que hace el Consejo General con la cuestión del inicio es a designar a todos aquellos consejeros electorales de los consejos locales en las 32 entidades. Es un proceso complicado que se tiene que analizar. La idea es de que vayan los ciudadanos que tengan un compromiso con la ciudadanía, no con el gobierno ni con los partidos políticos, por solo así yo creo que harían un buen papel, un papel que yo creo que es importante para que la autoridad tenga la fuerza moral necesaria y para resolver los problemas de Morelos. Entonces, una vez designado, entonces ya se tiene todo el mes de septiembre y el mes de octubre para todo ese proceso, analizar a todos aquellos ciudadanos que ya en el caso de Morelos ya se les ya varios cientos que ya cumplieron con los requisitos, se va a analizar. Yo creo que es importante también quizá que el Consejo General hoy empiece a visualizar a la población indígena. A ver, me explico por qué antes no teníamos distritos indígenas. Hoy vamos a tener en el estado de Morelos 3 distritos indígenas. Y yo creo que los consejos, principalmente donde haya población indígena, pues tiene que ver también a representantes de las poblaciones indígenas para que ellos también puedan participar como todos los ciudadanos y tienen derecho, y principalmente yo creo que no por el hecho de ser indígena, sino que lo deben definir, se deben definir quienes vayan a ocupar esos cargos a personas que tengan compromiso
con los indígenas, que hayan acompañado a los indígenas en la lucha. Solamente así yo creo que también se escuchará la voz de los indígenas, porque muchos políticos pues se dicen que son indígenas porque nacen en algún lugar, pero habría que ver cuál es el compromiso que tienen con los indígenas. Las comunidades. Y yo creo que es lo más importante, como dices tú, con las comunidades. Vamos a, tengo el compromiso, Dagoberto, porque además lo hemos hecho cada 3 años, de dar un seguimiento puntual a la actividad de las autoridades electorales locales y federales, y el 4, en este caso 4 de junio del 2024, tener una maratón. Aquí vamos a estar sentados desde que amanezca hasta que se canten los números, para que la sociedad de Morelos a través de Irradia tenga, por supuesto, pues conocimiento. Y bueno, pues comprometerte, Dagoberto, a que a lo largo de toda esta muy larga jornada hasta el día de la votación, mantengamos la comunicación, porque la voz de la autoridad permite eso, la información veraz, oportuna y cierta. Y para nosotros es un verdadero honor, y la verdad que cumplimos así con un principio fundamental, que es informar a la ciudadanía de cómo estamos con su proceso, y claro que estaremos pendientes, y claro que el día 12 hay oportunidad, que es el día domingo, donde inician la votación. Ya es el proceso más importante, donde el ciudadano, ya una vez que reflexionó, vaya a votar. Estaremos muy pendientes y seguramente es 2 de junio. ¿Qué día es él? Es domingo 2 de junio. 2 de junio, ahorita yo he dicho 4, 2 de junio. No te preocupes. No pasa. Muchas gracias, Dagoberto, por tu presencia. Siempre es un honor platicar contigo, mi querido maestro. Gracias. Es Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en esta entidad morelense.